星の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに置いた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎Antes de comenzar esta historia, debo preguntarles algo. ¿Les gustan las películas de miedo? Pregunto porque ahora van a escuchar una. Mi única advertencia es para los que no soportan el terror, la sangre o la violencia descriptiva. Si los oyentes presentes se sienten demasiado sensibles para esta experiencia, les sugiero buscar otra historia que ver. Y claro. Espero que sean fans de Saw, de la justicia violenta e irónica, además de los giros siniestros, pues todo eso y más viene en camino. Y como ya saben, toda buena película de miedo de Saw tiene que ver con John Kramer. Sinopsis. En un giro inesperado del destino, John Kramer, el famoso Jigsaw, renace en el mundo de My Hero Academia, 5 años antes de los eventos canónicos de la serie. Habitando el cuerpo de un individuo aleatorio sin peculiaridades, Kramer se ve inmerso en una sociedad que se deleita en el heroísmo y la villanía, pero que sigue siendo profundamente defectuosa y corrupta. Mientras es testigo de primera mano de las duras realidades y desigualdades que plagan este mundo, un mundo del que ahora forma parte pero que no puede alterar con meras palabras, Kramer adopta el manto de Jigsaw una vez más. No solo como una reliquia de su pasado, sino como una nueva encarnación de una filosofía retorcida. En un mundo en el que los héroes y los villanos se enfrentan y donde la línea entre la justicia y la venganza se difumina, Jigsaw enciende un nuevo tipo de miedo. Un miedo no solo a la muerte, sino a la autocrítica y la redención moral. A medida que se desarrollan los planes de Kramer, tanto los héroes como los villanos tienen que afrontar el verdadero costo de sus acciones y de la sociedad que han construido. Chapter 1. I want to play a game. Punto de vista del narrador Toya Setsuno, quiero jugar a un juego. El hombre se despertó de golpe, con el sudor goteando por su rostro cuando alguien lo llamó de repente. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba a su alrededor por la habitación polvorienta y poco iluminada, confundido sobre dónde estaba y cómo había llegado allí. El lugar parecía abandonado en la naturaleza con toda la basura tirada alrededor, sin embargo, la organización de dicha basura, en tangente con el débil resplandor amarillo luminiscente de una bombilla singular, parecía indicar que la habitación al menos había sido utilizada durante algún tiempo. Setsuno intentó bajarse de la silla de metal en la que estaba sentado por pura confusión con respecto a toda la experiencia, pero se encontró con ataduras de metal apretadas que cubrían sus dos brazos. De manera similar, viejas ataduras de metal sujetaban firmemente su estómago y sus muslos, lo que hacía que cualquier individuo sin un kirk relacionado con la fuerza no pudiera escapar. Pero lo que podría considerarse el detalle más crucial era el sencillo artilugio que llevaba alrededor del cuello. Flotando a solo unos centímetros de tocar la piel había una alada cuchilla plateada que apuntaba directamente a una arteria principal. ¿Qué carajo? Los ojos de Setsuno rápidamente se posaron en el televisor de estilo retro que estaba aproximadamente a 5 metros de él y estaba colocado sobre un simple taburete de madera para estar a la altura de los ojos. En la pantalla granulada se mostraba una marioneta mecánica que parecía hablar por sí sola. La cosa vestía un smoking y tenía el pelo negro desordenado, lo que contrastaba con el rostro blanco pálido de la marioneta. Además de tener una ceja y mejillas prominentes, esta última tenía espirales rojas pintadas en ellas, que combinaban con los labios rojos que formaban una sonrisa.
Durante años has vivido una vida sin sentido, Toya Setsuno le gritó la voz mecánica al hombre atado a la silla. Traicionado por quien más amabas, caíste en la desesperación. En lugar de levantarte de tu dolor, elegiste un camino de cobardía, intentando acabar con todo. Pero incluso en la muerte, no encontraste consuelo, ninguna razón, solo más humillación cuando un héroe te salvó la vida. Setsuno se tensó ante el horrible recuerdo que se le había ocurrido. Pero, al mismo tiempo que estaba horrorizado, el hombre de cabello rubio también estaba sorprendido de que la marioneta que le hablaba supiera información tan privada sobre él. Desperdiciaste esta segunda oportunidad, convirtiendo tu dolor en un arma para dañar a los demás. Te convertiste en un ladrón, no por necesidad, sino por despecho, robando lo que creías que te correspondía. Tu don, un don que podrías haber usado para el bien, se convirtió en tu maldición, atrapándote en un ciclo de vacío. Setsuno apretó los dientes con rabia antes de gritar blasfemias. «Suéltame, carajo», gritó, con la voz cargada de rencor y rabia mientras agitaba sus manos atadas, esperando que ocurriera algún milagro que pudiera liberarlo. Pero hoy, Setsuno, tendrás otra oportunidad. Una oportunidad para redimirte, para encontrar un propósito o para perecer en tu desesperación. Por instinto, Setsuno intentó activar su don con la esperanza de que un objeto que estaba mirando golpeara sus ataduras y de alguna manera lo liberara. Por desgracia para él, los objetos que había en la habitación destrozada eran demasiado grandes. Al fin y al cabo, el hombre estaba acostumbrado a robar carteras o joyas a los transeúntes que pasaban por allí o a desarmar a los oponentes con los que luchaba, no grandes barriles de metal u otros trastos de tamaño similar. El títere continuó hablando con el ladrón, su voz resonó por toda la habitación. Como habrás notado, tus manos están firmemente sujetas en guantes de metal. Debajo de tus pies hay un pedal, muy parecido a uno que encontrarías en un auto. Pero este no es un pedal común, Setsuno. Si presionas lo suficientemente fuerte, las cuchillas ocultas dentro de los guanteletes te cortarán las manos a la altura de las muñecas. La voz del títere era armé, carente de emoción, mientras explicaba el espantoso mecanismo con un tono práctico. Si decides hacerlo, perderás ambas manos, pero la trampa te liberará y podrás salir de este lugar con vida. Sin embargo, si dudas, si no haces nada, la espada que se cierne sobre tu cuello descenderá en exactamente 1 minuto, cortando una arteria principal. Morirás aquí, desangrándote en la oscuridad. La única diferencia entre ahora y antes es que nadie te salvará. La magnitud de la situación empezó a aplastar a Setsuno. Podía sentir que su corazón latía aceleradamente, casi desgarrándole el pecho. La elección era horrible. Perder sus manos y vivir, o aferrarse a ellas y morir. La voz de la marioneta interrumpió sus pensamientos una vez más. Esta es tu última oportunidad, Setsuno. ¿Lucharás por tu vida, sacrificando tu habilidad para usar tu don? ¿O permitirás que tus errores pasados te reclamen una vez más? El tiempo avanza, Setsuno. Vive o muere, haz tu elección. De esa manera, la escena en la televisión pasó rápidamente a un temporizador que duró 60 segundos mientras Setsuno tenía que tomar la decisión final. Ayúdenme, murmuró para sí mismo en voz baja. Ayúdenme, alguien. Gritó aún más fuerte, usando todo el oxígeno de sus pulmones antes de tener que jadear para tomar más aire. 55 y 54 y... El hombre estaba hiperventilando, cada vez respiraba más rápido a medida que la presión de la elección lo aplastaba lentamente. Los ojos inyectados en sangre de Setsuno miraron las ataduras en sus manos, su mente pintaba la idea de cuchillas aladas y giratorias que las cortarían. La mera idea de eso hizo que el hombre quisiera vomitar sus entrañas. 45 y 44 y el sudor le caía por la cara, mezclándose con las lágrimas que se negaba a dejar caer. No puedo hacerlo, susurró para sí mismo, con la voz temblorosa. No puedo perder mis manos, las necesito, las necesito. Pero a medida que pasaban los segundos, el miedo a la muerte lo atenazaba aún más ferozmente. 35 y 34 y la habitación parecía cerrarse sobre él, las paredes se acercaban cada vez más, asfixiándolo. Se retorció contra las ataduras en un último esfuerzo, tirando del metal con todas sus fuerzas, pero las ataduras solo se hundieron más en su carne. No, no, no. Gritó, la cruda desesperación en su voz reverberó en las frías paredes. Miró el pedal debajo de sus pies, su pie se sacudió como si estuviera considerando la acción, pero el miedo lo paralizó. 25 y 24 y las lágrimas corrieron por el rostro de Setsuno cuando se dio cuenta de que se estaba quedando sin tiempo.
Se miró las manos, sus dedos temblaban mientras imaginaba que se las cortaban. Su don, su único medio de supervivencia en este mundo brutal, desaparecería. No puedo, dijo con voz entrecortada, su voz apenas era un susurro. No puedo hacerlo. Necesito mis manos, las necesito para vivir. 15 y 14 y 13 y cada vez el ser de Setsuno le gritaba que pisara el acelerador, que hiciera lo que fuera para escapar. Su pierna se sacudió violentamente, su talón quedó suspendido sobre el pedal, pero su mente retrocedió ante la idea. El tic-tac de la cuenta regresiva que se mostraba en la pantalla se mezclaba con el sonido de los latidos de su corazón, creando un tambor ensordecedor que ahogaba toda razón. No quiero morir. Gritó, con la voz quebrada por el peso del terror. Por favor, que alguien, sálvame. 5 y 4 y Setsuno se quedó sin aliento mientras miraba el pedal por última vez, con la vista borrosa por las lágrimas. Apenas podía pensar, su mente estaba abrumada por el miedo y el arrepentimiento. Lo siento mucho, murmuró, sin estar seguro de a quién se estaba disculpando. A sí mismo, a la vida que había desperdiciado a aquellos a quienes había lastimado. La espada que estaba sobre él brillaba en la penumbra. Se acercaban los últimos segundos de la cuenta regresiva. 3 y 2 y 1 y la hoja hizo contacto con el cuello de Setsuno, cortando fácilmente la arteria carótida externa. La sangre brotó de su cuello como una fuente, manchando su camisa al hacer contacto con el suelo y formando un charco debajo de él. Sus ojos se volvieron pesados y débiles al comprender que había fallado al ultimátum que le había dado la marioneta. Juego terminado y... Chapter 2. De Jigsaw, Reborn. Punto de vista del narrador. Vivir o morir, G. Escojamos. Una voz cansina llamó al hombre que estaba frente a él. Llamando a la puerta de la muerte, el hombre que habló no era otro que John Kramer, un anciano que estaba conado en una cama de hospital. La atmósfera de la sala era tensa y el silencio solo se interrumpía con el pitido de fondo del monitor de frecuencia cardíaca. G, ensangrentado y magullado, se alzaba sobre Kramer. Apoyó suavemente la mano sobre el pecho de Jigsaw y dijo: «Te perdono». G se dio la vuelta y agarró una sierra circular eléctrica, para consternación de la mujer cansada y ensangrentada que estaba sentada en el suelo. «G», murmuró en voz baja al principio, antes de subir el tono. «Jeff». Sus palabras para llamar su atención se vieron ahogadas por las cuchillas giratorias, mientras Kramer solo podía sonreír ante lo que estaba a punto de suceder. G se acercó más y acercó la espada antes de realmente blandirla hacia el cuello de Kramer. Con un simple acto, la sangre empapó la camisa de John Kramer mientras un chorro continuo de sangre se derramaba por su cuello. La visión de Kramer se volvió rápidamente oscura y pesada a medida que el sonido del monitor de frecuencia cardíaca se desvanecía lentamente de su oído. Sin embargo, con un acto tonal, Jigsaw levantó la mano para presionar un dispositivo de grabación que comenzó a hablar. «Hola G, hice esta cinta como una póliza de seguros, por así decirlo, y si la estás escuchando, entonces es hora de cobrar. Yo fui tu prueba anal, G, tu prueba anal de perdón, y si estás escuchando esto, entonces fallaste. Ahora debes pagar el precio. El precio de vivir solo por venganza. Ahora te daré algo por lo que vivir. Te dije que no podías matarme, G, pero no te dije por qué. Y la respuesta es simple. Soy la persona responsable de la pérdida de tu hija. Soy la única persona que sabe dónde está tu hija. Ella solo tiene un suministro limitado de aire, G, y si la quieres de vuelta, tendrás que jugar un juego». El corazón de Kramer se paró cuando perdió toda la energía de su mano y dejó caer el dispositivo que contenía el mensaje grabado. Por un breve momento, no hubo nada más que oscuridad para John Kramer. Eso fue hasta que el hombre pudo abrir los ojos una vez más. Parpadeando solo un par de veces, Kramer se encontró de repente con una vista del sol y del cielo azul, en contraste con la habitación en la que se encontraba solo unos momentos antes. «¿Qué?», murmuró Kramer para sí mismo, en estado de shock, al notar que su voz sonaba diferente. Sonaba mucho más joven y saludable. Lo mismo podía decirse de sus manos, que levantó para mirarse. En lugar de ver arrugas, y mucho menos una vía intravenosa para su condición debilitada, no había ninguna. «Esto tiene que ser un sueño», murmuró para sí mismo de nuevo, al darse cuenta de que el cuerpo que habitaba estaba sentado en un banco. Kramer intentó ponerse de pie y, para su sorpresa, pudo hacerlo con facilidad. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta sus 20 años. ¿Alucinación de un hombre muerto?
No, esto es demasiado real. Kramer descartó fácilmente el pensamiento. Podía sentir las puntas de sus dedos tocando las palmas de sus manos mientras las apretaba. Podía sentir el cuello de su camisa tocando su cuello. Podía sentir el viento mientras movía su cabello. Al examinar la nueva ubicación en la que se encontraba, Kramer identificó rápidamente que se encontraba en una especie de parque, aunque vacío, en medio de una manzana desconocida de la ciudad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Jigsaw fueron los carteles y las vallas publicitarias de muchos de los edificios del fondo. En primer lugar, todas las palabras estaban en japonés. No se veía ni una sola palabra en inglés. Sin embargo, casi paradójicamente, Kramer sabía lo que significaban todas esas palabras, como si de repente supiera leer japonés. En segundo lugar, en algunas de las vallas publicitarias, la gente posaba con lo que solo podría describirse como trajes de héroes. A John Kramer solo se le ocurrió una explicación razonable para todo este calvario: la reencarnación. Nada menos que a Japón, dijo con una peculiar sensación de fascinación. Kramer dejó caer las manos sobre el regazo y notó algo en su bolsillo derecho. Kramer extendió la mano para coger el objeto y lo sacó para verlo. Encontró una billetera negra de tamaño mediano. Al abrirla, Kramer notó un par de cosas. Una de ellas era el nombre de su cuerpo, cortesía de su licencia de conducir. Okazaki Yudai, se dijo a sí mismo, prestando atención a la otra información en la tarjeta de identificación, especialmente la parte que decía sin peculiaridades, cuyo significado Kramer no entendió antes de que sus ojos se movieran hacia el rostro del hombre en la tarjeta de identificación. Este debo ser yo, el nuevo cuerpo de John Kramer, que ahora sabía que se llamaba Yudai, solo podía describirse como ligeramente superior al promedio para un japonés de 20 y tantos años. Tenía los típicos ojos marrones que combinaban con su cabello negro desordenado que llegaba aproximadamente a la altura de las cejas. John Kramer tarareó mientras dejaba de leer su documento de identidad y sejaba en la segunda cosa que había en la billetera de su nuevo cuerpo. Un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado, pero que sobresalía de un pequeño bolsillo dentro de la billetera. ¿Probablemente una nota?, reaccionó Kramer mientras sacaba el papel y lo desdoblaba. Tenía razón en su suposición. Era una nota, aunque misteriosamente estaba dirigida a John Kramer. El texto decía lo siguiente: tu dirección está al final de esta nota con instrucciones sobre cómo llegar desde el parque en el que te encuentras actualmente. La llave de tu apartamento se encuentra debajo del felpudo de bienvenida. El resto de tu información importante, como tu banco o tu teléfono, está dentro. Quema esta nota más tarde y disfruta de una segunda oportunidad en la vida. Veamos qué caos traerá Jigsaw a este mundo. O no, la decisión es tuya. Entonces, parece que he renacido como este tal Okazaki Yudai, reaccionó Kramer una vez más, mirando la nota, la dirección y las instrucciones con interés antes de volver a guardarla en su bolsillo. Además, este ser me envió aquí a propósito. ¡Qué extraño! Kramer dobló la nota y la guardó en la billetera antes de volver a guardarla en el bolsillo, tomando nota mentalmente de la dirección de su apartamento, cuya ubicación tendría que averiguar. Pero Jigsaw no pudo evitar echar otro vistazo a los carteles colgados en los edificios a lo lejos que mostraban a un héroe posando. Sin duda no se trataba de un héroe con el que John Kramer estuviera familiarizado, como los que había leído en los cómics cuando era niño, como Batman o el Capitán América. Tal vez se tratara de un personaje de una serie o película japonesa con la que no estaba familiarizado. Pero, de ser así, no explicaría el extraño título que aparecía debajo del musculoso héroe rubio. Héroe número 1. All Might Plus Ultra, leyó Kramer a la perfección. Junto con la extraña adición de la palabra sin peculiaridades en su identificación, era evidente que a Kramer le faltaba información clave sobre este nuevo mundo en el que había renacido. Fuera lo que fuese, las únicas respuestas de John Kramer a las muchas preguntas sin respuesta que tenía actualmente estaban en su nueva casa, escritas en esa nota, donde estaba seguro de que podría acceder a internet y ponerse al día con algunas lecciones de historia. Kramer murmuró para sí mismo antes de comenzar a alejarse del banco y dirigirse a su casa, recordando las instrucciones que le habían dado en el reverso de la nota. ¡Qué conjunto de acontecimientos tan intrigantes! Y Chapter 3. Absolute Power Corrupts Absolutely. Una semana después. Punto de vista de John Kramer. Desde que reencarné en este lugar, he tenido el mismo sueño una y otra vez.
Siempre ocurría en un aula con un grupo de estudiantes y un profesor ausente que solo podía suponer que estaba haciendo un recado. Este cuerpo siempre se sentaba en la parte de atrás de la clase, justo al lado de unos casilleros donde el profesor guardaba sus útiles y material didáctico. Los estudiantes, que tenían entre 16 y 17 años en apariencia y modales, siempre eran alborotadores, como es su costumbre. Charlaban entre ellos sobre el último lanzamiento de un álbum, una pelea que habían visto en las noticias o un juego al que habían jugado la noche anterior, pero nunca tomaban la iniciativa de hablar con el cuerpo que yo ahora habitaba. Era casi como si esta persona fuera invisible para ellos. Un pequeño grupo de chicos debería estar llegando ahora mismo, pienso para mis adentros, queriendo terminar con la secuencia del sueño. Justo cuando el pensamiento terminó, las puertas del aula se abrieron de golpe, captando rápidamente la atención de la clase antes de que volvieran a sus conversaciones. Era un trío de chicos, uno de pelo plateado, otro de pelo negro y otro de pelo rubio. Sus ojos se encontraron con los míos rápidamente mientras el grupo sonreía con sorna y se dirigían rápidamente hacia mí, moviéndose entre los estudiantes y los asientos dispuestos. Yugai, muchacho el chico de cabello rubio, inició la misma conversación que había escuchado muchas veces antes. Puso su brazo sobre mi hombro y me dio una palmadita brusca mientras hablaba una vez más. Recibiste el dinero que nos prometiste ayer, ¿verdad? Casi de inmediato mi cuerpo respondió mientras solo podía observar la escena que se desarrollaba. Sí, lo siento por eso, necesitaba usar algo de... Mi cuerpo fue interrumpido cuando el individuo de cabello rubio movió rápidamente su mano de mi hombro a mi cuello. Los otros dos chicos que estaban detrás de él se rieron mientras algunos de los estudiantes que estaban a mi lado observaban, pero con la misma rapidez volvieron a concentrarse en lo que estaban haciendo momentos antes. Escucha, maldito sin peculiaridad, dijo el chico de cabello rubio en un tono más bajo, más tranquilo, pero más agresivo. Si no me das tu maldito dinero, te daré una paliza hasta dejarte la cara morada y azul. La mano del hombre brilló con un tenue color rojo mientras hablaba. Y aunque esto era solo un recuerdo, todavía sentía el dolor y la sensación de asfixia que el anterior habitante de este cuerpo sintió en ese preciso momento. Me costaba respirar mientras mi visión comenzaba a volverse borrosa y se volvía negra hasta que me encontré en mi cama en mi departamento. Ese mismo recuerdo, y murmuré en voz baja una vez más mientras me levantaba. Los caprichos. En eso se basaba esta sociedad. Una vez que las personas alcanzan cierta edad, despiertan superpoderes que van desde alterar su apariencia física hasta mover cosas con la mente o controlar los elementos. Como vengo de un mundo en el que esas cosas provienen de la acción, fue surrealista verlo con mis propios ojos. Pero el individuo cuyo cuerpo tomé después de que G no aprobara su examen nació sin esos poderes. Él y, por extensión, yo mismo, no tenemos peculiaridades. Comprendí rápidamente que este cuerpo no había sido bien tratado cuando era niño. La ignorancia de los compañeros de clase al ver que Yuda era maltratado por un individuo físicamente más fuerte que él decía mucho sobre la sociedad en general en la que vivo ahora. Es por eso que este lugar tiene héroes que usan su poder para proteger a los necesitados. Eso es lo que pude inferir de todas las transmisiones de noticias y clasificaciones publicadas en todos los sitios web de redes sociales. Sin embargo, me molestaba. La idea de que individuos fuertes héroes fueran clasificados en popularidad en función de cuántas personas habían salvado, lo geniales que se veían o lo fuerte que era su peculiaridad, me parecía artificial. Si a eso le sumamos el hecho de que estos héroes eran utilizados como rostros de acuerdos de marcas que aparecían en anuncios y en la calle, todo el asunto no parecía genuino. Pero la gente lo consumía felizmente. ¿Cómo puede la gente vivir así? Me pregunté mientras me preparaba para ir a trabajar, pero sabía la respuesta. El poder absoluto corrompe absolutamente. Existía así en mi vida anterior y, con toda seguridad, también existe en esta vida. Estas personas son desagradecidas por el poder que se les ha otorgado. Al igual que el individuo de cabello rubio del recuerdo de este cuerpo, abusan de su poder contra los más débiles que ellos en lugar de ayudar a los necesitados. La gente no es mejor y hace la vista gorda ante la injusticia que ocurre justo al lado de ellos. ¿Quién me escribió esa nota? John Kramer. Quería ver el caos que traería a este mundo. No, no traeré caos. Traeré cambios a la sociedad, a la gente. Tal como lo hice antes, me aseguraré de que realmente aprecien la vida y los poderes que poseen. Cambio de escena. Mi trabajo era sencillo y directo. Era dueño de una pequeña tienda de conveniencia cerca de mi apartamento y trabajaba en ella.
Como era el único empleado, estaba a cargo de todo. Desde el punto de vista logístico, me alcanzaba para pagar las facturas y tener stock de productos para los clientes. Era un trabajo tranquilo y me gustaba. Mientras estaba reponiendo un pasillo lleno de patatas fritas, oí que alguien entraba en la tienda gracias a una campana que sonó cuando se abrió la puerta. Estaré contigo en un segundo, le grité al cliente mientras estaba a punto de terminar la tarea. El individuo no dijo nada mientras escuchaba sus pasos acercándose a mí. Miré hacia atrás para ver quién era, pero me amenazaron de muerte. El individuo, un hombre que solo podría ser descrito como un matón vestido de negro, puso su antebrazo sobre mi cuello. No me moví, ya que solo podía memorizar su rostro y mirar su antebrazo, del cual sobresalía una línea de metal plateado como si fuera el extremo alado de un cuchillo, lo cual probablemente era así. El rostro del hombre podría describirse como brusco. Era bastante musculoso y parecía tener unos 40 años. Lo más notable en el antebrazo donde crecía un cuchillo era un diseño de tatuaje muy interesante de una serpiente que se enroscaba alrededor de un palo. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Pregunté con calma y cortesía, sin inmutarme por el cuchillo que tenía en el antebrazo y que me presionaban contra el cuello. Deme todo el dinero que tenga en la caja registradora o le corto la garganta, resopló el hombre. No hay necesidad de agredirme, señor. Pero le advierto que está cometiendo un error, respondí, aún con la cortesía en la mano. Me equivoqué, se burló. Haz lo que te digo y ambos conseguiremos lo que queremos. Yo el dinero y tú tu vida. Suspiré y asentí. Muy bien, señor. Sígame hasta la caja y le daré el dinero. El ladrón me acompañó hasta la caja registradora. Nuestros pasos eran lo único que rompía el tenso silencio. ¿Por qué haces esto? Pregunté con curiosidad, sintiendo todavía su antebrazo en la nuca. Podrías haber usado ese don tuyo para hacer el bien, ¿sabes? En cambio, lo usas para satisfacer tus deseos egoístas. El ladrón tardó un momento en responderme cuando realmente llegamos a la caja. Cállate, bromeó. Abre la caja y dame el dinero. Deja de hablar tonterías y podré irme sin que mi brazo esté cubierto de sangre, ¿entendido? Hice lo que me dijo y le entregué el fajo de billetes que tanto deseaba. Lo miró por un momento, antes de desactivar su don y salir de la tienda en silencio. Ese tatuaje, pensé. Me aseguraré de recordarlo. Espero que sea un fanático de los juegos, señor. Dejé escapar una pequeña sonrisa. Porque seguro que lo soy. Chapter 4. The Tree Remembers. 2 semanas después. Punto de vista del narrador. El almacén estaba inquietantemente silencioso a pesar de que había 2 personas dentro. El primero llevaba una simple mascarilla quirúrgica y unas gafas de sol para ocultar su identidad. En cambio, el segundo estaba inconsciente y atado a una silla de metal atornillada al suelo. El primer individuo se mantuvo apartado y pasó el tiempo hasta que el segundo se despertó leyendo una novela. Había recorrido aproximadamente la cuarta parte del camino cuando levantó la cabeza hacia el hombre inconsciente que estaba recobrando lentamente la conciencia. ¿Qué demonios? Y dijo el hombre atado, aturdido, abriendo lentamente los ojos mientras intentaba reconocer el lugar desconocido en el que se encontraba. Primero intentó levantarse, pero rápidamente sintió un dolor visceral. Aunque la adrenalina no tardó en inundar su sistema mientras sus ojos se dirigían hacia el lugar donde sentía un dolor tan agudo. En pocas palabras, lo sentía en ambos brazos y piernas. Pero para ser más específico, lo sentía en la zona entre la muñeca y el pliegue del codo en el primero, y en el tobillo y la rodilla en el segundo. El hombre se dio cuenta de que la sangre le goteaba por todo el antebrazo, y que la sangre le caía por las piernas y le manchaba los calcetines blancos de un rojo brillante. ¿Qué coño? Gritó mientras intentaba soltarse de sus ataduras, lo que irritó aún más sus heridas recién descubiertas y provocó que saliera más sangre de su cuerpo. ¿Quién coño eres tú? Libérame o te mataré. Gritó el hombre blasfemando a la otra persona que leía, que a estas alturas estaba pasando a una nueva página de su novela. Pero al oír que su invitado ya estaba completamente despierto, dobló la esquina superior de su página en un pequeño triángulo, marcándola, y dejó la novela a un lado mientras se levantaba. Tú me hiciste esto. Gritó el hombre atado, recuperando un mayor control de sus emociones después de que el impacto repentino se le pasara, pero aún poseía rencor por su situación. Tienes muchas preguntas que hacerme, Shinohara Yuki. El hombre atado, ahora identificado como Yuki, solo pudo gemir de dolor mientras el hombre enmascarado continuaba hablando.
Pero para responder a tus preguntas en orden inverso. Tú mismo te hiciste esto, no me matarás, puedes irte en un momento y puedes llamarme Jigsaw. ¿Cómo demonios sabes mi nombre? Exclamó Yuki en estado de shock. Tarareó Jigsaw, o John Kramer, antes de responder. No tardaron mucho en encontrarte. Tu tatuaje de esa serpiente era un claro indicio de quién eres. De lo contrario, solo estaba esperando y reuniendo información antes de encontrar un momento oportuno para dejarte inconsciente con algunos sedantes. Kramer solo pudo señalar una mesa no muy lejos, sobre la que había una jeringa vacía. En ese momento, Kramer comenzó a alejarse de Yuki, observando un artefacto que estaba debajo de la misma mesa que tenía la jeringa vacía. El artefacto tenía un diseño bastante simple. Consistía en un juego de cuchillos de cocina apilados. Esto de aquí será tu llave a la libertad. Kramer señaló el artilugio que sostenía con su cabeza mientras trabajaba para sujetarlo a la silla a la que estaba atado Yuki para que los extremos alados de los cuchillos estuvieran orientados hacia la cara de Yuki, pero no tocaran su cara. ¿Qué coño estás haciendo? Kramer no prestó atención a los gritos frenéticos de Yuki mientras continuaba hablando con una calma inquietante impregnada de su voz. Aprendí muchas cosas a lo largo de los años haciendo este tipo de cosas, dijo Kramer, mientras buscaba un destornillador en su bolsillo para apretar el artefacto. Por un lado, la silla a la que te encuentras atado es mucho más resistente que cuando hice esto por primera vez. Y por otro, estas herramientas que diseño sirven como metáforas. Yuki siguió gimiendo de dolor mientras la sangre seguía goteando de sus heridas, pero Jigsaw continuó con su trabajo. El dispositivo que ves aquí fue la primera trampa que diseñé. Y considerando que tienes una peculiaridad relacionada con los cuchillos, encuentro esto bastante poético, tarareó Kramer mientras pensaba en otra cosa, pero no dijo nada. Más aún porque esta es mi primera trampa en este mundo, mira, dijo Yuki apresuradamente. Quienquiera que seas o lo que sea que te haya hecho, lo siento, ¿de acuerdo? Déjame ir y cada uno puede seguir su camino. Razonó con desesperación grabada en su voz. Kramer respondió con la misma rapidez. Oh, te perdono, Yuki. De verdad que lo hago. Pero entonces no aprenderías, ¿verdad? Yuki solo pudo responder con un gruñido de dolor una vez más mientras los cuchillos se hundían en sus músculos. Me sorprende que no reconozcas mi voz, dijo Kramer, inclinando la cabeza hacia un lado. Tal vez sea el hecho de que mi máscara está amortiguando mi voz. Tal vez tu mente está más preocupada por tus heridas que por mi voz. O tal vez, cometéis tantos crímenes que olvidáis quiénes son vuestras víctimas y hay un proverbio africano que me gusta mucho. Dice así. El hacha olvida, el árbol recuerda. Es fácil ser un hacha y talar árboles, pero lleva tiempo plantar y cuidar una semilla hasta que esté completamente sana. Jigsaw casi había terminado de colocar la pila de cuchillos en la silla, sacó el último tornillo de su bolsillo mientras continuaba hablando con Yuki. Ahora es tu momento de la verdad, Yuki, dijo Kramer. Como ladrón y asaltante, has usado tu don para amenazar a los demás y aprovecharte de su vulnerabilidad. Es un horror que está arraigado en tu interior. Hoy verás lo que es tener un cuchillo en la cara y sacar ese horror al exterior, simplemente inclínate hacia adelante. Su voz era casi embriagadora. Inclina tu cara hacia los cuchillos. Si presionas lo suficientemente fuerte, se liberarán las ataduras de brazos y piernas que te atan. Presiona fuerte y quedarás libre, o no lo harás, y morirás desangrado. Yuki gritó con una combinación de sorpresa y miedo. «Estás enfermo de mierda», gritó, rezando para que alguien escuchara su angustia. «Que te jodan». Yuki se sacudió y se agitó mientras Kramer solo lo rodeaba, tarareando para sí mismo antes de regresar a donde originalmente estaba sentado para continuar leyendo su novela. Pero antes de eso, Kramer le regaló a Yuki unas últimas palabras. «Vive o muere, Yuki. Elige». «Que te jodan». El ladrón gritó una multitud de blasfemias hacia Kramer, quien lo ignoró mientras comenzaba a leer la página que había marcado como favorita en su novela. Al ver que Kramer no respondía a ninguna de sus súplicas de ayuda, Yuki solo pudo respirar, infundiéndose valor para hacer lo que fuera necesario para escapar de la trampa. Yuki cerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante, sintiendo las puntas de los numerosos cuchillos tocar su piel. Pero empujó más y los cuchillos cortaron más profundamente. Yuki gritó de agonía mientras empujaba con todas sus fuerzas, pero a pesar de que solo fueron aproximadamente 15 segundos, los cuchillos solo se movieron unos pocos centímetros hacia afuera.
Fue un dolor visceral que tuvo que soportar, pero no podía detenerse ahora, temiendo que si lo hacía, los cuchillos regresarían a su posición inicial. Las lágrimas de Yuki se mezclaron con la sangre que cubría su rostro de un rojo brillante, el olor a hierro persistía en su nariz y la sal en su boca. Por favor, Dios, por favor. Yuki se revolcaba en un sufrimiento absoluto. En ese momento, los cuchillos comenzaron a cortar el cartílago de sus orejas, pero aún sentía los cuchillos metálicos sobre sus pómulos. El ladrón estaba a punto de alcanzar la libertad, y se aseguraba de que en un momento todo esto terminaría. Kramer pasó a una nueva página de su novela, sin ser interrumpido por los gritos de Yuki. El artilugio mortal hizo clic cuando Yuki empujó su cara hacia adelante, y con un empujón Yuki gritó como un alma en pena cuando las puntas de los cuchillos tocaron la parte posterior de su mandíbula, antes de volver a su posición original. Yuki, tan ensangrentado como estaba, logró escapar de la trampa del cuchillo de Jigsaw. Las ataduras de sus brazos y piernas se ahogaron y Yuki cayó al suelo en posición fetal, cubriéndose el rostro mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Al oír que la trampa se cerraba de golpe, Kramer levantó la vista antes de dejar el libro a un lado y apresurarse a buscar unas toallas, gasas y otros artículos médicos para las heridas. Primero, acarició al criminal con una toalla para limpiarle un poco de sangre y luego curó rápidamente las heridas de Yuki, aunque de manera rudimentaria. Yuki no se defendió, estaba demasiado exhausto y dolorido como para hacer algo de esa naturaleza. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Yuki inhaló y exhaló con dificultad mientras Kramer atendía sus heridas antes de que Jigsaw rompiera el silencio. La mayoría de las personas son desagradecidas, comenzó en voz baja. Son desagradecidas por las vidas fructíferas que llevan. Mientras Kramer hablaba, recordó cómo lo trató su vida pasada. La muerte de su hijo, el N de su matrimonio, su cáncer y su supervivencia al suicidio. Lo seguía como una sombra, acontecimientos que lo seguían constantemente. Incluso en su segunda vida, le recordaban lo afortunado que era. Pero tú ya no, continuó Kramer, con voz firme pero intensa, cargada de experiencia y convicción. Te han dado una segunda oportunidad, Yuki. La mayoría de la gente desperdicia la suya, pero ahora sabes el costo de tus acciones. El dolor, el sufrimiento que has infligido a los demás. Todo ha salido a la superficie. Has enfrentado tu oscuridad y ahora entiendes lo que significa sobrevivir. Kramer aplicó más presión sobre la gasa con suavidad, con manos metódicas y tranquilas. Tienes que tomar una decisión, Yuki. Puedes volver a tus viejas costumbres, seguir siendo el hacha que olvida, o puedes cambiar. Utilizar el dolor que has soportado para convertirte en alguien más. Alguien que valore la vida, la tuya y la de los demás. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran y luego añadió con un tono solemne. No estaré allí para guiarte y no te perdonaré de nuevo. A partir de ahora, tu vida está en tus manos. Toma la decisión correcta, Yuki. O te encontrarás en un lugar mucho peor que este. Kramer se puso de pie y miró al hombre ensangrentado y destrozado que yacía en el suelo. Recuerda este momento. Recuerda lo que se siente estar al otro lado del cuchillo. Si realmente valoras la vida que te han dado, nunca te permitirás olvidarla. Después de eso, Kramer se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Yuki sola en el almacén poco iluminado. Vive o muere, Yuki. La decisión sigue siendo tuya. Chapter 5. Word on the Street. Una semana después. Punto de vista del narrador. Se podía ver a un total de 4 hombres jugando en un edificio abandonado. El olor a alcohol y polvo llenaba el aire cuando uno de ellos pateó una lata vacía que estaba frente a los barriles de metal sobre los que estaban sentados y vio cómo la lata rebotaba en el piso de concreto antes de detenerse. De todos modos, dijo uno de los hombres a los otros 3, comencé a dispararles con mi don. El vagabundo salió volando y cayó sobre un montón de basura. Dinero fácil, ahí mismo, jaja. Los demás se rieron como una manada de hienas mientras la cerveza que bebían huía por sus sistemas, poniéndolos en una nube. Pero ¿y tú, hombre? La persona que acababa de terminar de contar su historia hizo un gesto hacia el tipo que estaba a su derecha, con una lata de cerveza en la mano, que era mucho más grande en comparación con el hombre acucho. Dijo el tipo grande, las últimas semanas ciertamente no fueron tan agitadas y se quedó en silencio antes de echar una bocanada de humo del cigarrillo que sostenía.
Quiero decir que me metí con algunas prostitutas en la calle. El tipo grande fue interrumpido rápidamente por sus amigos ligeramente borrachos, quienes colectivamente emitieron un sonido de "oh", uno de ellos incluso hizo el famoso silbido del piropo. No es lo que ustedes piensan, comenzó. Eran sorprendentemente feos. Así que simplemente tomé su dinero y lo usé para comprarme un par de hamburguesas en la calle de aquí. El tipo grande se encogió de hombros antes de dar otra calada a su cigarrillo y beber un poco más de cerveza. Ni siquiera una hamburguesa, para mí. Intervino otro. Ya sabes, la Whopper Double All Meat, sin pepinillos, es mi favorita. Se aseguró de quedarse callado al final para actuar como si estuviera dolido, o tal vez fuera el hecho de que él, de las 4 personas en el edificio abandonado, estaba extremadamente borracho en comparación con todos los demás. Si acaso le debo una hamburguesa al jefe, respondió el hombretón antes de que el individuo que golpeó a un vagabundo hablara. Tenía intención de preguntarte, ¿pero has visto a Yuki esta semana? El hombretón reaccionó un momento al ver a su amigo, que estaba extremadamente borracho, desmayarse frente a él, encorvado sobre el piso de cemento y con una lata de alcohol en la mano. Pero fue la 4ª persona en la habitación la que respondió primero a la pregunta. Jefe Yuki, tarareó mientras se acariciaba la barbilla pensativo. Ahora que lo pienso, no he sabido nada de él desde hace una semana. Nos dijo que había asaltado una tienda, que había robado un par de carteras aquí y allá, y creo que había hurtado un puñado de camisas. Pero eso fue hace aproximadamente 9 días. Los 3 delincuentes de poca monta permanecieron sentados en un silencio momentáneo antes de que el silencio se rompiera con la apertura abrupta y repentina de una puerta que crujió como si estuviera en sus últimas bisagras. Los 3 se giraron para mirar a la persona antes de que uno de ellos se burlara. Hablando del diablo, dijo el tipo que robó a un vagabundo. La persona que abrió la puerta no era otro que su jefe, Shino Arayuki. Sin embargo, a pesar de que los 3 estaban borrachos, uno de ellos estaba desmayado, se dieron cuenta de inmediato de la gasa médica que rodeaba su rostro mientras cojeaba hacia el grupo de delincuentes borrachos. Mierda, gritó el grandullón en un tono bajo, pero sorprendido. ¿Olmig te ha internado en cuidados intensivos o qué? Preguntó retóricamente, considerando que nunca había visto a su jefe en ese estado. Si Yuki hubiera respondido con un sí, no habría dudado de él. Mucho peor, Tsuneo, respondió la víctima de Jigsaw al tipo grande, ahora identificado como Tsuneo, con voz baja, derrotada y cansada. Cuando Shuji se despierte de su estado de ebriedad, dile que renuncio. Las palabras de Yuki golpearon a sus compañeros como un hierro sobre metal caliente. ¿Renunciar? Dijeron todos al unísono. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es por quien te hizo ponerte toda esa gasa cubriéndote la mayor parte de la cara? Estoy seguro de que todos los que estamos aquí podemos darle una paliza a ese tipo. ¿Cuál es su don? Aunque Tsuneo hizo un aluvión de preguntas, cayeron en oídos sordos. No importa, Yuki se encogió de hombros y pateó una lata de cerveza vacía por el suelo. Ya terminé y les aconsejo que hagan lo mismo. El golpeador sin hogar se apresuró a replicar las palabras de su jefe. Estás diciendo un montón de tonterías, jefe. ¿En serio, qué pasó? Yuki suspiró, recordando los acontecimientos que había vivido hacía apenas una semana. Cosas monstruosas, Kenji. Cosas que me hicieron replantearme si continuar con este tipo de vida. El golpeador sin hogar, ahora conocido como Kenji, no pudo evitar burlarse. El tercer individuo intervino. Cuéntanos, insistió, harto de la ambigüedad de las palabras de su jefe. Es casi como si tuvieras miedo de decir lo que piensas. No puedes decir lo que dijiste y dejarnos solo con nuestros pensamientos, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarte, hombre. Yuki solo pudo mirar el suelo de cemento antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Tienes razón, Kyo, tienes razón, y inhaló profundamente y exhaló con fuerza antes de volver a hablar. Ni siquiera sé cómo empezó todo y en un momento estaba simplemente relajándome y de repente sentí que alguien me inyectaba algo detrás de mí. Todo era confuso, hasta que Yuki se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. Hasta que me desperté, atado a una silla donde esos cuchillos se me clavaban en los brazos y las piernas, señaló la víctima de Jigsaw señalando las heridas en sus brazos y piernas, ahora envueltas en gasa blanca. Y había un tipo, que se hacía llamar el Jigsaw, pero dijo que yo podía desangrarme, o escapar si apoyaba mi cara sobre todos esos cuchillos que tenía delante. La voz de Yuki estaba cargada de horror mientras recordaba los hechos a sus amigos.
No quiero hablar demasiado de ello, pero hice lo que tenía que hacer para vivir. Me curó, dijo un par de cosas y me dejó allí sin nada más que mis pensamientos y sus palabras resonando en mi mente. Sus dedos temblaban con cada palabra que salía de su boca, mientras Kyo, Tsuneo y Kenji solo podían escuchar con incredulidad marcada en sus rostros. Su jefe era fácilmente el más fuerte del grupo. No solo físicamente, sino también mentalmente. Ver su voz temblar con cada palabra era como ver el Inerno congelarse. Una cosa era que un proero peleara con su jefe, pero lo que Yuki les describió no era más que siniestro. Los torturaron, murmuró Kenji entre dientes con pesadez. Ni siquiera sé cómo el tipo sabía sobre mí, pero estoy seguro de que si lo hizo, también sabe sobre ustedes. Pero, mencionó algunas cosas reveladoras que todavía estoy procesando en este momento. Solo, quería decírselo. No quería dejarlos a todos preguntándose a dónde fui y esas cosas. Los segundos parecían minutos y los minutos parecían horas. Yuki se quedó con la pandilla un rato más, hablando de cosas diversas antes de irse de la misma manera que entró mientras el resto preparaba sus bebidas y despertaba al cuarto miembro, contándole lo que se había perdido. Con la conversación aún pesada en sus mentes y el sol poniéndose lentamente, todos tomaron caminos separados, dejando el almacén abandonado y las latas de cerveza vacías acumulando polvo. Cambio de escena. Una semana después se podía ver a un hombre tendido sobre un tejado, mirando el cielo nocturno. La luna iluminaba la máscara que llevaba y que le cubría por completo el rostro, mientras su larga cola de caballo se extendía por el suelo. Tarareaba mientras lanzaba uno de sus cuchillos al aire, atrapándolo por el mango antes de lanzarlo hacia arriba, repitiendo el ciclo. Esos matones de poca monta cesaron en sus actividades delictivas, murmuró para sí mismo. Sabían que iba a matar. No, no es eso. Su jefe mencionó casualmente algo sobre un tipo llamado Jigsaw, ¿es otro justiciero como yo? Tal vez debería visitarlo,